¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el profesor Manuel Armas. Vamos a hablar de la Declaración de la Independencia de 1816 en una fecha muy especial para los argentinos. Por eso es que lo he invitado para que me cuente visiones sobre la época, ¿verdad? Pero antes que nada quería yo hacer algún comentario respecto de la vocación independentista del pueblo argentino. Y como le decía, y en esta fecha tan especial para los argentinos me parece importante destacar dos aspectos importantes que reivindican, como le decía, esta vocación. El primer paso que dimos como sociedad los argentinos y en particular los jujeños fue independizarnos de un sistema que nos sometía a escuchar solo lo que se nos quería imponer. Esto pasaba hasta no hace mucho, hasta hace por lo menos 2 años y medio, en esta provincia y en la Argentina. El segundo paso fundamental fue volver al mundo. Hoy, ser un país independiente requiere de desarrollar, me parece a mí, relaciones amigables con todas las naciones. Venimos de una lógica en donde el populismo inventaba enemigos ficticios en nombre de la liberación, hacia adentro y hacia afuera del país. Pero simultáneamente atemorizaban y oprimían a cientos de argentinos, de compatriotas. Y yo creo que de esta tragedia, me parece a mí, nos hemos independizado finalmente. Por eso hablo del espíritu independentista que tienen los argentinos, o que tenemos, si usted quiere, los habitantes de este país. Decidimos salir del país tóxico del que venimos. Y además decidimos superar la pesadilla de los sumisos. Por eso digo que el camino de la salida del populismo es largo, sinuoso, traumático, pero solo es posible con el esfuerzo independiente de cada uno de nosotros. Ese esfuerzo independiente después se transforma en una fuerza colectiva, que en definitiva fue el espíritu, creo yo, de aquella jornada de julio de 1816. En un minuto vuelvo y hablo con el profesor Manuel Armas. Gracias, señor director. El profesor Manuel Armas con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar acá. No, por favor, gracias por la invitación. Bueno, cuénteme, ¿qué significa para los argentinos julio de 1816? Y bueno, es una fecha sumamente importante porque marca la vocación precisamente de no estar dependiendo de una metrópoli, de un gobierno que no escuchaba a sus súbditos, ¿sí? El primer paso se había dado en 1810, donde se produce un quiebre entre esas relaciones en donde se imponían autoridades, se imponía un sistema y bueno, a partir de ahí se empezó a hablar de una autodeterminación, o sea, por lo menos tener esa capacidad de elegir las propias autoridades. Pero bueno, no fue un camino fácil, porque indudablemente había muchas tendencias, muchas apetencias políticas, económicas, y que llevaron a que después de 16 años recién se pudiera establecer realmente, a través de la Declaración de Independencia, esa vocación de no ser dependientes. Y que incluso 10 días después de la declaración,
se planteara por parte de los diputados la necesidad de agregar a la declaración una pequeña frase: y de toda otra dominación extranjera, para dejar en claro que no era solamente independizarnos de España. Esa situación en particular. Claro, sino también la vocación de ser una nación independiente. Y además fue un... ¿Quiénes eran las amenazas independientemente de España? Y fundamentalmente Inglaterra. Gran Bretaña. Porque ya durante el gobierno de Alvear, cuando Alvear estaba como director supremo, se habían hecho contactos como para que las provincias del Río de la Plata fueran un protectorado inglés. Entonces, esa situación también llevó a que, tratando de superar todas las diferencias internas, y en una situación muy difícil, porque en el 14 ya Napoleón viene derrotado, se produce la restauración de Fernando VII, en el 15 es donde se afianza Fernando VII en el gobierno español y en una actitud totalmente reaccionaria, o sea, las testas coronadas, decían algunos autores, no aprendieron nada de todos estos movimientos revolucionarios y volvieron con mucha más fuerza. Entonces, la revolución, podríamos decir, venía siendo derrotada en Venezuela, en el norte de América del Sur, en Chile, ¿sí? Entonces el único bastión que quedaba era el Río de la Plata. Y como decía Félix Luna, en una demostración de coraje, los diputados dan la declaración de independencia. O sea, veníamos cercados prácticamente por todos lados, que incluso se van a conjugar muchas cosas, hay una coyuntura que lleva a que se realice en Tucumán, porque Fernando VII estaba mandando una flota de 10.000 hombres que no se sabía bien cuál iba a ser el destino, si Venezuela o el Río de la Plata. Por otro lado, la proximidad geográfica, el territorio tucumano, estaba como equidistante de los distintos lugares de las Provincias Unidas, y además también esa situación de coyuntura en donde Buenos Aires dejaba de ser el centro y pasaba a ser el centro del interior. Entonces, todo esto se conjugó para que a partir de marzo del 16 empezara a funcionar el Congreso en Tucumán, para completar lo que no había podido hacer la Asamblea del año 13. Porque la Asamblea del 13 debía declarar la independencia, dictar una constitución y establecer una forma de gobierno. No lo logra por las desavenencias internas, pero da pasos muy importantes, establece la igualdad jurídica, se suprimen los títulos de nobleza, se da la libertad de vientres para que no haya esclavos. O sea, quizás se venían tomando medidas, digamos. Sí, se venían, y medidas de soberanía, claro. La acuñación de la primera moneda, el tener una bandera, el escudo, el himno, son todas disposiciones de la Asamblea, pero faltó la declaración de independencia, y que se va a concretar recién en el 16. Bueno, y en ese contexto, ¿qué venía haciendo Belgrano? Bueno, Belgrano tiene una actuación fundamental. O sea, tanto Belgrano como San Martín tenían una comunión de ideas. O sea, no por nada cuando crea la bandera como símbolo de soberanía Belgrano, a las baterías, ahí en Rosario, les va a poner libertad e independencia. Y precisamente el día 6 de julio va a haber una sesión secreta en el Congreso. Belgrano acababa de llegar de Londres, había ido en una misión diplomática para buscar apoyo precisamente para la causa revolucionaria, pero sin quedar atado a nadie. Y bueno, ve todo lo que es la restauración. Y cuando vuelve, plantea en esa sesión secreta que lo convocan porque es designado nuevamente jefe del Ejército del Norte. Entonces los diputados, entre los que estaba el representante por Jujuy, Teodoro Sánchez Bustamante, lo convocan para que informe a ver cuál era la situación en Europa. Entonces, y Belgrano les dice, bueno, lo que antes era el espíritu republicano que había en Europa, ahora ha desaparecido. Ahora se habla de monarquizarlo todo. Entonces, va a dar un discurso muy encendido y que inclusive
según las cartas, las crónicas de la época, dice que emocionó mucho a algunos representantes, a algunos diputados, en donde Belgrano plantea la monarquía incaica. O sea, no como una expresión simplemente idealista, sino tomando una realidad. Porque en Europa se había conformado la Santa Alianza, o sea, la unión de todos los reyes con recursos, con hombres, los 100.000 hijos de San Luis, precisamente para sofocar cualquier intento revolucionario. Y América corría el riesgo, ya lo estaba haciendo Fernando VII, de mandar tropas, de que toda esta coalición de países interviniera en América. Entonces Belgrano dice, ¿cómo podemos desarmarlo? Y bueno, armemos una monarquía, le quitamos el principal argumento, va a haber un monarca, pero una monarquía atemperada, una monarquía constitucional, en donde el rey, que él lo identificaba con la figura del Inca, ¿sí? Tuviera un rol de relaciones diplomáticas, un rol de ceremonial, de protocolo, pero la representación del pueblo estuviera en un parlamento y a su vez con un primer ministro. Entonces, y es más, Belgrano tenía hasta 2 candidatos. Uno era un descendiente de incas, Yupanqui, que había estado participando en la Constitución de Cádiz del 12, había ido como representante de América, la Constitución liberal, y que era una persona preparada. Y también la otra alternativa que manejaba era uno de los hermanos sobrevivientes de Tupac Amaru, que era José Gabriel Tupac Amaru. Entonces, ¿cómo para ponerlo? Y bueno, pero acá se empezaron a manejar esas operaciones, sobre todo de prensa. ¿Y por qué se cayó? Porque Buenos Aires no aceptaba esa situación. O sea, sobre todo los sectores republicanos. Y en particular el diputado Anchorena por Buenos Aires hace una operación de prensa, o sea, ya con todos los periódicos, y en Buenos Aires había muchos, empiezan a criticar, a hablar de un gobierno de chocolates en forma muy despectiva, a hablar de que sí, íbamos a ir a buscar un rey a alguna taberna del Alto Perú, o sea, desacreditar esa idea, ¿sí? En donde Belgrano la fundamentaba en que, a ver, a los habitantes del Alto Perú, del Perú, porque se pensaba en una independencia de Sudamérica. Si le hablamos de Rousseau, de Danton, de Marat, no tienen ni idea de quién son. Pero si le hablan de la libertad que quería Tupac Amaru, los catarí, entendían de qué se trataba. Y Buenos Aires tenía 70.000 habitantes. En el Alto Perú había varios millones. Entonces, había una diferencia. Pero bueno, eso se fue diluyendo, se produce la declaración, pero vamos a seguir sin una constitución y sin una forma de gobierno hasta el 53, a pesar de los 2 intentos en el medio, uno del 19 y otro del 26, que no prosperaron. Ahora, Belgrano fue un excelente, por lo que usted me cuenta, un excelente intérprete de los movimientos de Europa, ¿no? Sí, totalmente. Digo, por esta idea de monarquizar el continente. Entendía muy bien lo que pasaba y además tenía una visión, una proyección de futuro, porque Belgrano no se quedaba solamente en lo que era el momento, sino que hablaba también de la necesidad de prepararse para el futuro. Y esa preparación tenía que venir con la educación. La educación. Y hay 2 valores que yo siempre los rescato cuando hablamos de libertad y de independencia, y que las complementan, que es el respeto y la responsabilidad. Porque no podemos hablar de una libertad si yo no respeto al otro, si yo no entiendo a lo mejor el interés, la voluntad, la pasión del otro, que pueden ser las mismas mías, pero desde puntos de vista diferentes. O sea, la persona que opina de una forma distinta tiene que tener todo mi respeto porque es capaz de defender sus opiniones con fundamento, pero no por eso se transforma en mi enemigo. Podemos discutir, podemos debatir, pero siempre con esa actitud de respeto. Y la responsabilidad.
cada uno desde su lugar saber qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y hacerse cargo si hace algo que no es correcto, reconocer esos errores. Me daría como la impresión que esto no pasa hoy. Y lamentablemente nosotros vemos en la actualidad que hay mucha falta de respeto, en todo sentido, porque el que opina diferente se transforma en mi enemigo y lo desacredito y hablo mal y trato de ponerlo contra una pared que muchas veces no existe. Y la responsabilidad, el no hacerme cargo de las cosas, el decir, ah, bueno, pero este era así, no, y siempre buscar en el otro la responsabilidad y no ser capaz de asumir lo que yo mismo hago. Eso es algo que, digamos, en este siglo XXI se ha puesto muy en boga y está faltando, y son valores netamente republicanos, son valores que tienen que ver con el uso responsable de la libertad y del ámbito democrático. Los hombres de la revolución, de acuerdo a lo que usted ha leído en la historia, ¿cometieron, a su humilde entender, algún error en el proceso o no? Y sí, indudablemente. Con el solo hecho de ver cómo fuimos cambiando en los distintos gobiernos, porque era una prueba de ensayo y error. A ver, estaban buscando precisamente un gobierno que pudiera adecuarse. Primera junta grande, triunvirato, fueron gobiernos colegiados, en donde trataban de aunar opiniones, pero con una situación de guerra llevaba a que muchas cosas se diluyeran. En ese momento hubo un elemento que los unió, que fue esa necesidad de ser libres. Pero cada uno tenía sus ideas totalmente distintas y que muchas veces las pasiones llevadas a su punto extremo hicieron que se demoraran las decisiones que tenían que ver, por ejemplo, con la forma de gobierno. Llegamos al 20, acá todavía seguíamos luchando por defender esta independencia y el avance de las tropas realistas, pero ya en Buenos Aires, en Santa Fe, estaban discutiendo cómo se iba a repartir el poder, federales, unitarios, las distintas líneas dentro del federalismo, dentro del unitarismo, en el mismo Congreso de Tucumán. Sí. Por un lado, republicanos que querían una república centralizada, republicanos que querían una república federal al estilo norteamericano, monárquicos que seguían la idea de San Martín, Güemes y Belgrano, de la monarquía incaica, monárquicos que querían familiares de los reyes europeos, como la princesa Carlota Joaquina, como el príncipe de Luca, y que se hicieron tratativas y negociaciones en este sentido. Entonces, esas líneas políticas, esas tendencias políticas llevadas al extremo, son las que fueron postergando definiciones políticas. Y además también el interés económico. En un determinado momento, Buenos Aires, y si se quiere con el éxodo también lo vemos, buscó siempre hacerse de un paraguas protector en su territorio. Se le ordenó a Belgrano retroceder hasta Córdoba, porque Córdoba era el límite de la jurisdicción porteña, del comercio y lo que manejaba económicamente Buenos Aires. Y lo demás, bueno, que se lo arregle como pueda. Jujuy como zona intermedia de paso y podía progresar en función de lo que era ese comercio entre Buenos Aires y el Alto Perú y el Perú, pero que precisamente en pos de esta decisión de ser independientes se relegó primero por la guerra y después quedando como una zona marginal entre un país mediterráneo como lo que se va a convertir Bolivia y después los puertos, porque Jujuy se relacionaba mucho más con los puertos de la zona del Pacífico, Cobija, después va a ser Iquique para sacar la producción y un montón de intercambios que, bueno, desde el predominio de Buenos Aires se va a convertir en el cuello de botella por donde entra y sale todo, y nosotros quedamos marginados. Profesor, mi última consulta. En todo este proceso, ¿hubo alguna mujer que haya cumplido un rol importante? Y sí, la mujer, si por ahí historiográficamente no está muy mencionada o está destacada, va a cumplir un rol fundamental.
nosotros lo vamos a ver a lo largo de toda la lucha de independencia, apoyando, haciendo tareas de logística, haciendo tareas de información, pasando datos. Bueno, hay un sinnúmero de historias. Por ejemplo, a Juana Moro la llaman la emparedada, porque cuando llega Pezuela, ella pasaba información a las tropas patriotas. Se sospechaba, pero no había pruebas, entonces Pezuela ordena que la encierren en una habitación de su casa y le van a tapiar todas las ventanas y puertas. Logra sobrevivir por un vecino que hace un agujero y le empieza a pasar comida. Y así, bueno, un sinfín de datos y mujeres que sobre todo no se las menciona. Pero a ver, yo creo que tanto en esa época como en la actualidad, cuando uno llega a la casa siempre encuentra quien lo escuche, le dé su opinión, lo oriente en muchos sentidos. Entonces la mujer va a tener un papel destacadísimo. Profesor, ha sido un gusto escucharlo como siempre, ¿eh? No, por favor, muchas gracias a usted. Ha sido muy atento, ¿eh? Muy amable. El profesor Manuel Armas, para, bueno, de alguna manera orientarnos sobre qué pasó en aquella gesta histórica. Nos reencontramos mañana. Chao.